Delegada. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Hola, buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la presentación de la clase de hoy acerca de patología de oído interno. Pueden ver la presentación, ¿no? Muy bien. Un momento. Bien, ya está. Dentro de la patología de oído interno, tenemos que saber previamente las funciones del oído. Básicamente son tres. La función de transmisión del sonido, dada por el oído externo a través del pabellón auricular, conducto auditivo externo, y también estructura del oído medio, membrana timpánica, cadena de huesitos, y su comunicación hacia el órgano de Corti, que ya es una estructura del oído interno, donde se produce la transformación del impulso sonoro en un impulso eléctrico, ¿sí? Ese fenómeno se llama transducción, y eso se da netamente en el órgano de Corti. Para que desde esa zona se vehiculice este onda eléctrica hacia la corteza cerebral y se pueda interpretar. Bien, entonces el oído tiene dos partes. El oído interno tiene dos partes, una parte coclear, ¿sí?, que es netamente auditiva, y superior a él tenemos una parte llamada vestibular, cuya función es netamente mantener el equilibrio, en el cual tenemos el vestíbulo, formado por el utrículo y el sáculo, y los conductos semicirculares, que son tres: horizontal o externo o lateral, anterior o superior, y el conducto semicircular posterior. Si nos quedamos con la cóclea, también llamada caracol, por la forma como está enrollada, tiene 2 vueltas y media sobre su propio eje. Cuando la desenrollamos la cóclea y la estiramos, tiene una medida aproximada de 33 milímetros. Y tiene un ingreso en comunicación con el estribo, que es parte del oído medio. El estribo se conecta con la ventana oval. La ventana oval ingresa hacia la estructura coclear, tiene una pequeña punta dividida por el picotrema y regresa la intensidad del sonido y sale por la ventana redonda. Entonces, si les preguntan, el estribo es un hueso del oído medio, ¿con quién está contactando? ¿Con la ventana oval o la ventana redonda? Es con la ventana oval. Entonces, la cóclea o caracol se une con el sáculo a través de un conducto llamado conducto Rayuens. A su vez, el sáculo se une al utrículo, y el utrículo contacta con los 3 conductos semicirculares que hemos descrito previamente. Si hacemos un corte coronal a la cóclea, está dividida en 3 partes: una parte superior llamada escala vestibular, una escala inferior llamada escala timpánica, y una escala media que se encuentra separando por una membrana llamada membrana basilar. Esa escala media es importantísima porque dentro de ella se encuentra el órgano de Corti, que es importante, como hemos visto, porque ahí se produce el fenómeno de transducción o transformación del impulso sonoro en un impulso eléctrico. La estructura del oído interno está bañada en un líquido, 2 líquidos. Hay un líquido endolinfático y hay un líquido perilinfático. Entonces le pregunto, a ver, Pen, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Hola, Joen. Hay 2 líquidos, endolinfa y perilinfa.
Dime, la endolinfa está bañada en electrolitos. ¿Qué electrolito predomina en la endolinfa? Bueno, como va a estar en la parte interna, me parece que es el potasio. Muy bien, es el potasio y se encuentra bañando la escala media. La perilinfa se encuentra en la escala vestibular y la escala timpánica. Bien, esto es importante porque a través de esos fenómenos de potenciales eléctricos originan esa transformación en el impulso eléctrico y generando la transducción, el fenómeno de transducción, en unas células muy delicadas llamadas células ciliadas internas, células ciliadas externas. Las células ciliadas externas van a formar el nervio auditivo en gran proporción y van a estimular o dirigir el impulso nervioso hacia la corteza cerebral. Alexandra Gómez, buenas tardes. Sí, doctor. Buenas tardes. Muy bien. Ahí hay una estructura que dice estría vascularis. ¿Qué es la estría vascular? Angie Santa Cruz. No sé, doctor. Bien, buena respuesta. Voy a buscar qué es la estría vascular y qué función tiene, ¿ya? Entonces, la endolinfa está en la escala media, función netamente, la función es mantener los potenciales de acción de la membrana axilar, su estructura a través de las células ciliadas internas y células ciliadas externas. La perilinfa está en la escala vestibular y en la escala timpánica. El impulso sonoro es un impulso acústico y que se transmite a través del aire. Choca en la membrana timpánica y hace un juego de palancas con la cadena de huesillos. La cadena de huesillos, martillo, yunque y estribo, en la ventana oval va a hacerla vibrar. Y ustedes saben que ya hablando de la ventana oval hacia adelante, tenemos oído interno y está bañado por los líquidos perilinfáticos y endolinfáticos. Entonces, a partir de ahí, el movimiento ya no es a través del aire, sino es un movimiento ondulante a través del líquido en el cual está bañando. Ese líquido viene en movimientos ondulantes y estimula una zona llamada membrana tectoria. Al moverse la membrana tectoria, estimula a las células ciliadas que, como si fueran unos fosforitos, se prenden y originan la transformación de ese impulso mecánico en un impulso eléctrico hacia el nervio auditivo. Muy bien. Brandoli Seminario, buenas tardes. Doctor. Hola, ¿qué es la mácula? ¿Hola? ¿Son unos atolitos? La mácula es una estructura donde están los atolitos, sí, pero ¿qué es la mácula? ¿Alguno de sus compañeros tiene la mano? A ver, Chucas. Es una estructura que controla el equilibrio en el laberinto posterior, o el sistema vestibular. No, En el sáculo y el utrículo. Utrículo sáculo. Así es, está en el utrículo y el sáculo, cuya función es vestibular, mantener el equilibrio, ¿no? Mucha más función tiene el utrículo, porque dentro del cual se encuentran unas estructuras llamadas otolitos. Los otolitos son unas estructuras calcificadas que se encargan de mantener el equilibrio. Cuando algunos pacientes hacen un movimiento brusco, sobre todo mujeres y más de 60 años, esos otolitos se desplazan de su lugar y dependiendo del canal semicircular al cual puedan ingresar, va a originar diferentes tipos de manifestaciones clínicas, que ya las vamos a ver más adelante. Entonces la mácula es una estructura del laberinto posterior que se encarga de mantener el utrículo, mantener el equilibrio localizada en el utrículo y en el sáculo.
A ver, Díaz Carranza, Caleb. Sí, doctor, buenas tardes. Hola. ¿Cuál es la función de los conductos semicirculares? Que son tres que hemos mencionado. Sí, los conductos semicirculares bueno, se encarga del equilibrio de la cabeza en laterales, me parece. Para mantener el equilibrio de la cabeza. 4407-5180. Ujú. Entonces hablamos que el utrículo y el sáculo mantienen el equilibrio y los conductos semicirculares también mantienen el equilibrio. Entonces viene la siguiente pregunta. ¿El utrículo y el sáculo qué función específica dentro del sistema del equilibrio mantienen? Es el equilibrio estático. Muy bien. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando vamos en un ascensor, cuando estamos en un auto, no es equilibrio estático porque el paciente no se está moviendo. Y las conductas semicirculares más con los movimientos angulares, ¿no? Desplazándose, agachándose, inclinándose, donde funcionan los conductos semicirculares. Bien. Si vemos la parte, hemos dicho que hay una parte vestibular, utrículo, sáculo y conductos semicirculares, y una parte auditiva, cóclea. Vamos a ver primero la patología vestibular. ¿Ya? Entonces, Diana Samuel, buenas tardes. Doctor, me está hablando, Diana. la verdad que lo escucho entrecortado. Buenas tardes. Hola. Disculpa. Léenos este caso clínico. Claro. Juan, de 35 años, ingresa al servicio de emergencia por un cuadro clínico caracterizado por vértigo de inicio súbito, con náuseas y vómitos asociados, sin alteración de la audición, otoscopía sin alteración, romber lateralizado a la izquierda, marcha de Babinski, patrón en estrella de 5 puntas. Entonces, si este paciente nos llega a la emergencia, ¿sí? Si nos llega a la emergencia o a la consulta médica, lo primero que nos vamos a preguntar es, ¿qué está pasando con este paciente? Si esta alteración del equilibrio es un problema periférico otorrinolaringológico o es un problema neurológico. ¿Alguien lo podría determinar? Y ahorita está bien. Sí. Ah. Entonces tenemos este caso clínico. Ah, ya. Okay. Y la pregunta es si este proceso es central o es periférico, ¿no? Le corresponde ver esto al neurólogo, al otorrinolaringólogo, al oftalmólogo, que son los procesos periféricos. La importancia es porque las causas centrales o neurológicas pueden pasar desapercibidas, incluso bajo estudios iniciales con resonancia magnética. O sea, el estudio genológico no te garantiza que esté frente a un paciente con problema neurológico. Por tanto, las patologías graves podrían no ser detectadas en etapas precoces. Y las patologías genuinamente benignas eran mal caracterizadas, mal objetivadas, llevando a opciones terapéuticas muy limitadas. Entonces, dentro del enfoque diagnóstico del paciente que llega con una alteración del equilibrio, es ver si este paciente realmente tiene un vértigo. ¿Ya? Entonces, tenemos que las alteraciones del equilibrio se dividen en 4 grupos: presíncope, desequilibrio, mareo y vértigo. A ver, Dani Malca. Buenas tardes, doctor. Hola, Dani.
¿Qué es el presíncope? No sé, doctor. No me escucho bien. Dani. Sí, doctor, no sabría decirle. Hola, Dani. Bueno, Fresia Luna. González. Doctor, buenas tardes. Hola, ¿qué es el presíncope? Bueno, no hay pérdida de conciencia, pero el paciente sí siente inestabilidad o confusión. Bien, bueno, el presíncope es aquella sensación inminente de pérdida de conciencia sin que esta ocurra, ¿no? Visto pacientes cuando le colocan un inyectable, cuando ven sangre, ven un accidente o una situación en la cual el paciente le provoca un síntoma vasovagal, se llama, siente que se va a desmayar. El síncope ya es la persona que presenta espontáneamente, bruscamente, pérdida de conciencia con recuperación instantánea. Entonces, se cataloga como probables procesos cardiológicos, ¿no? Buscar un proceso cardiológico de fondo, probablemente. El desequilibrio es aquella alteración en el cual se da cuando el paciente está en bipedestación, o sea, cuando el paciente está parado. Si está acostado o está sentado, no va a tener ninguna sintomatología. Basta que se quiera poner de pie para que manifieste una inestabilidad, sobre todo en los miembros inferiores, siente que le tiemblan las piernas. Entonces estamos aquí tratando de descartar problemas propioceptivos. Pérez Grandes. Carnet de colegio médico y tarjetas. Sí, doctor. ¿Qué es el vértigo? El vértigo, bueno, básicamente es lo que es la sensación de giro, que se puede dar durante o después del movimiento de la cabeza. Y por lo general se caracteriza por ser agudos. Muy bien, ¿no? Puede ser agudo crónico, ¿no? Pero básicamente la definición de vértigo es la sensación de giro o la sensación de movimiento, ¿no? Está perfecto. El mareo o inestabilidad es toda aquella sensación mal objetivada, mal caracterizada por el paciente. Nos dice, siente que está caminando en las nubes, está caminando entre algodones, que se siente como borracho, que siente que se va a caer, que siente que está flotando. Entonces, toda aquella manifestación que no entra dentro de vértigo, no entra dentro del diagnóstico de desequilibrio o no entra dentro de la definición de presíncope, la catalogamos como mareo o inestabilidad. ¿Bien? El segundo punto es ir diferenciando si este vértigo que presenta el paciente es periférico o es central a través de la anamnesis y la exploración física, que es la base del diagnóstico. Con ello se puede realizar, en la gran mayoría de pacientes, un abordaje, o sea, un diagnóstico efectivo. Las características de los vértigos periféricos son que tienen un inicio súbito, generalmente, un inicio súbito. En cambio, los centrales o neurológicos pueden ser súbitos o generalmente son lentos y progresivos. Los periféricos son sintomáticamente muy intensos. Su duración es paroxístico, o sea, tiene un inicio y un final muy marcado. En cambio, los centrales son constantes o permanentes.
Los periféricos generalmente son agravados por los movimientos, al agacharse o al levantarse de la cama, por ejemplo, y se acompañan de náuseas, vómitos, sudoración, o sea, síntomas vegetativos. Los centrales se acompañan más de cefalea, y la inestabilidad es más severa en los centrales. Entonces, si hablamos del sistema del equilibrio, tenemos 3 ingresos hacia el sistema nervioso central, o sea, 3 inputs. El input que se conjugan en el sistema integrador, que es el sistema nervioso central, tronco central, cerebelo, cerebro, y de la cual salen 2 respuestas a través de reflejos, reflejo vestíbulo ocular y reflejo vestíbulo espinal. El reflejo vestíbulo espinal nos permite el control de la postura, y el reflejo vestíbulo ocular nos permite el control del movimiento ocular. Por ejemplo, cuando un paciente quiere mantener fija la mirada a un objeto, un paciente está caminando, sentado, quiere ver un objeto al cual le llama la atención. Cuando una persona está en un avión, en un auto de velocidad, en un tren, corriendo, saltando, haciendo actividad deportiva, vemos que el movimiento de los ojos siempre es conjugado, simétrico, hacia el punto sobre el cual nosotros queremos fijar la mirada. Entonces, cuando hay una distorsión entre lo que nosotros queremos mirar y lo que el cuerpo puede ofrecernos, se produce un desbalance llamado nistagmus. Como en este caso, hay un retraso en la presentación. Bueno, en este caso está presentándose un nistagmus. El paciente quiere mirar a un punto fijo, quiere mirar el examinador, pero el cuerpo no puede ofrecer tal beneficio. ¿Ya? Hay una distorsión entre lo que el paciente quiere ver y lo que el cuerpo puede ofrecerle. Y ahí, a partir de eso comenzamos a investigar si la alteración está a nivel del sistema nervioso central, está a nivel del sistema nervioso, del sistema periférico, sea visual o vestibular. Ay, parece que no se ve bien el video, un momento. Bueno, ahí se puede ver mejor. El paciente está tratando de mirar hacia el examinador. El médico le dice, mira la punta de mi nariz, mira la punta, le señala uno de los dedos, mira la punta del dedo. El paciente quiere mirar fijamente hacia el examinador o la punta del dedo, pero el cuerpo no puede ofrecer la información. Entonces, a partir de eso hay que investigar si el proceso está a nivel central o está a nivel periférico. Si esto es visual o es vestibular.
Entonces, podría ser una necesidad, estamos en un servicio de urgencias, donde el paciente llega continuamente. Entonces, estamos ante un adulto mayor, epidemiológicamente vamos a pensar más en un accidente cerebrovascular, en una enfermedad neurodegenerativa, Parkinson, por ejemplo, Alzheimer, o en un presbivértigo. El presbivértigo es la degeneración del sistema del equilibrio central y periférico asociada a la edad, ¿sí? Así como también hay el término presbiacusia, que es la progresiva pérdida auditiva, también asociada a la degeneración por la edad. Si estamos ante un paciente joven, epidemiológicamente yo voy a sospechar más en una neuritis vestibular, que es una enfermedad periférica, en un vértigo migrañoso, en un presíncope vagal o en un ataque de pánico. Si el paciente tiene más de 60 años, voy a sospechar en una enfermedad llamada vértigo posicional paroxístico benigno, que también es una enfermedad periférica y más frecuente en aquellos pacientes que se levantan bruscos o hacen movimientos bruscos, sobre todo al levantarse de la cama. Antecedentes patológicos: si el paciente sufre de migraña, esclerosis múltiple, una enfermedad llamada colestoma, o ya tiene una hipoacusia o pérdida auditiva antes de que venga el paciente con este problema de mareo. Tenemos que diferenciar bien si el mareo se acompaña o no de hipoacusia en el mismo momento de la consulta o si ya la tenía previamente. Traumatismos, alteraciones visuales o psicológicas, estrés, ansiedad o depresión, o el uso de fármacos, drogas, o hipotensores, ansiolíticos, antidepresivos, entre otros. Dejar que el paciente nos explique su crisis o su cuadro, sobre todo la primera crisis, la duración, el carácter y el desencadenante. Si eso fue de segundos, minutos, horas, días o semanas, es importantísimo para ya ir estableciendo algún tipo de diagnóstico. ¿Cuál fue el carácter? Si fue paroxístico, o sea, un inicio y final brusco, o si es progresivo. ¿Y cuál fue el desencadenante? Si fue al girar en la cama, y es un paciente sobre todo más de 60 años, vamos a sospechar automáticamente en un vértigo posicional paroxístico benigno. Bien. Dentro de los signos clínicos de alarma, sospechando problemas centrales, tenemos un paciente con un inicio de cefalea intensa, alteración del nivel de conciencia, signos de focalidad, paraplejías, tetraplejías, entre otros, una inestabilidad intensa que impide al paciente ponerse de pie o caminar, pero lo que nos ataque, que es el tema de vértigo, es aquel paciente que tiene un nistagmus o un movimiento involuntario de los ojos espontáneo y que cambia de dirección con el cambio de la mirada. ¿Qué quiere decir esto? Que si el paciente le decimos que mire hacia la derecha y el nistagmus gira siempre hacia la derecha, y yo le digo al paciente, mire hacia la izquierda, y la dirección de la mirada cambia, en lugar de que gire hacia la derecha, ahora gira hacia la izquierda, ya tenemos dos direcciones de la mirada. Yo estoy sospechando que a partir de que tenga más de una dirección, probablemente sea un proceso central. Vamos a ver el video. En este caso, el paciente está mirando hacia la derecha, y lamentablemente el video va muy lento. Dígame. A ver, es importante, chicos, un momento. Ahí está. Entonces, el paciente, cuando le pedimos que mire hacia la derecha, el giro o movimiento rápido va hacia la derecha. Ahora le digo, mire hacia la izquierda, y ahora el movimiento se va hacia la izquierda. Debería haberse mantenido el giro hacia la derecha. Cuando se mantiene el giro hacia la derecha, así mira a la derecha, al centro o hacia la izquierda,
siempre mantiene una dirección, estamos sospechando de procesos periféricos, generalmente. Y si cambia de dirección con el cambio de mirada, podemos sospechar de procesos centrales. Muy bien. Ahora, dentro de la exploración basada en el diagnóstico diferencial, nos permite ir concluyendo si esto probablemente está periférico o central, tenemos un sinnúmero de exámenes neurológicos, oftalmológicos, otorrinolaringológicos, que nos van sumando y nos van ayudando a ir diferenciando un proceso central de hipoperiférico. Entonces yo le pregunto a ver a Lorena Torrillo. Doctor, buenas tardes. Hola. ¿Qué es el test de Romberg? El test de Romberg era cuando cerrabas los ojos y veías si te ibas para un lado u otro. ¿Ya? ¿El paciente está acostado, está sentado, está de pie? Está parado, doctor. Muy bien. Entonces el paciente debe estar de pie y descalzo, preferiblemente. Le pedimos que cierre los ojos para anular el sistema visual. Nos quedamos solamente con el sistema propioceptivo y vestibular. Vemos, si el paciente se mantiene de pie fijamente cuando cerra los ojos, un paciente normal. Si el paciente se inclina hacia la derecha o hacia la izquierda, o sea, lateraliza, probablemente sea periférico. A veces podemos empujar, como están viendo en la imagen número 4, empujar ligeramente al paciente para ver si es que mantiene o no su balance. Si el paciente va hacia atrás o hacia adelante, oblicuo, o no hay un patrón fijo, sospechamos que el proceso está central. Otro signo importante es un estudio validado ya en el año 2017, ¿sí? Este se llama el signo del pulgar levantado. ¿En qué consiste? En que si el paciente llega con una alteración del equilibrio, le pedimos que se siente en la camilla y que extienda los dedos de la mano uno tras otro, como están viendo en la imagen derecha. Y le pedimos que brusca y repentinamente levante las manos hasta el nivel de los hombros. Si al hacer eso levanta el dedo pulgar involuntariamente, como está sucediendo en su mano izquierda, estamos sospechando que el proceso sea central. En este caso fue una historia de accidente isquémico transitorio. Entonces, con exámenes tan sencillos, nosotros podemos ir determinando si el proceso es periférico o central. A partir de esto, han salido, casi todos los años sale un nuevo patrón, un nuevo signo. Un grupo de otorrinolaringólogos se preguntó, ¿qué posibilidad hay de juntar algunos signos y síntomas, o los principales, y que nos pueden determinar a ciencia cierta o con mayor fiabilidad que el paciente tenga un proceso central o periférico? Y a través de un protocolo llamado protocolo HINGS, ¿sí? Por los acrónimos de HI, que es Head Impulse o impulso cefálico, la letra N de nystagmus y TSQ, HINGS, ellos determinaron que este protocolo permite descartar un accidente cerebrovascular con mayor sensibilidad y fiabilidad que una resonancia magnética en las primeras 24 a 48 horas. O sea, un estudio clínico, si un examen en la posición del paciente, nos permite superar ampliamente a un estudio imagenológico, con lo que esto conlleva, ¿no? Menor gasto en comprar equipos, personal para que lo pueda hacer, personal para que lo pueda leer, sabiendo que es un instrumento muy costoso. Entonces, el protocolo HINGS se activa cuando el paciente llega con nistagmus, con el movimiento involuntario. Yo estoy frente al paciente y el paciente está con los ojos en movimiento permanente. Entonces, se activa el protocolo. Y buscamos esos tres signos. El nistagmus espontáneo, el impulso cefálico, que es un examen que se hace moviendo la cabeza del paciente de un lado tras otro a través de procesos, se puede decir, un poco bruscos. A ver, vamos a ver el video, ¿no? Doctor, no está... Sí, lo sé, estoy presentándolo de nuevo. Ah, ok. Entonces, en este caso la paciente está con el nistagmus, ¿no? El movimiento involuntario de los ojos.
activo mi protocolo. El siguiente examen consiste en girar la cabeza del paciente a la derecha y a la izquierda, como si estuviéramos en movimiento, ¿no? El paciente estuviera corriendo, estuviera haciendo algún tipo de movimiento. Entonces, el paciente es normal, por más que le mueva la cabeza a la derecha o a la izquierda, va a seguir mirándome fijamente. Si al mover la cabeza a la derecha o a la izquierda hay una alteración en la mirada, que desvía la mirada, por más mínimo que sea, yo voy a sospechar un proceso periférico. Se llama impulso cefálico positivo. El otro examen se llama el test de Skew, que probablemente han visto en oftalmología, que consiste en tapar alternadamente una vista y otra. En un paciente normal nos va a seguir mirando definitivamente, y en un paciente con proceso central, la mirada se va a desviar, va a caer vertical o en forma oblicua. ¿Bien? Cuando queremos descartar un infarto, un ACV, el impulso cefálico, que se llama head impulse, debe ser normal. El nistagmus debe tener más de una fase, debe ser bidireccional o multidireccional. Y el test de Skew debe haber una refijación o una caída en la mirada. Pueden ver el video superior. Miren, tiene nistagmus hacia la izquierda, por ahí tiene hasta vertical, hemos visto en algún momento, ahora se va hacia la derecha. O sea, tiene múltiples direcciones ese nistagmus, no tiene un patrón fijo. Bien, ahí yo sospecho definitivamente que esto podría ser central. Nuevamente se hace vertical. Ahora le digo que mira a la izquierda, se va hacia la izquierda. Hay más de una dirección en la mirada. Hasta ahí todo claro, chicos. El otro proceso se llama impulso cefálico. Yo le digo al paciente, míreme fijamente, y le voy a girar la cabeza hacia la derecha o hacia la izquierda. Al hacer esos movimientos, si vemos que la mirada se desvía, yo estoy sospechando un proceso periférico, se llama impulso cefálico positivo, y ya el hint se hace positivo. Si lo vemos en cámara lenta, se va a ver una pequeña desviación en la mirada. Y eso me da la positividad de este proceso, de este examen. Por último, en el video inferior, vamos a ver a una paciente en el cual el médico o evaluador le va a tapar la mirada alternadamente, y vamos a ver que la vista derecha la desvía. Muy tenue, pero la llega a desviar. Entonces, al desviar la mirada en el desvío, estoy sospechando el proceso central. Bien. Bien, también existe otro algoritmo llamado algoritmo standing, y este se activa incluso en ausencia del nistagmus. El protocolo HINS se activa en presencia del nistagmus, y el algoritmo standing aún en ausencia del nistagmus, y permite descartar una lesión central con un valor predictivo negativo de hasta el 99%, o sea, casi es perfecto. El nistagmus, el cual llega el paciente, es posicional, o sea, que a veces se levanta de la cama o que hace movimientos bruscos, debemos sospechar o descartar un vértigo posicional paroxístico benigno. Si el nistagmus está ausente, si el paciente está sentado y no hay movimiento involuntario de los ojos, pero el paciente es incapaz de estar parado solo, yo debo descartar que sea central. Si el nistagmus está presente desde que el paciente está sentado y tiene más de una dirección en la mirada o es vertical, yo sospecharé que sea central.
Y si el nistagmus es unidireccional, así mire a la derecha, a la izquierda o al centro, siempre permanece girando hacia una sola dirección, yo debo hacer el impulso cefálico. Si el impulso cefálico es positivo, voy a descartar un proceso periférico, el más común, neuritis vestibular. Y si el impulso cefálico es negativo, en presencia de un nistagmus unidireccional, sospechar que sea central. Bien, entonces, este algoritmo es muy importante para tomar decisiones, sobre todo en los servicios de urgencias o de emergencias. Yo estoy ante un paciente que tiene trastorno de equilibrio. Quiero descartar un síntoma neurológico agudo, que no haya focalización, que no haya cefalea intensa, bueno, todos los procesos que hemos hablado previamente. No está en estado de shock, no hay intoxicación por drogas, por fármacos. La siguiente pregunta que tengo que hacer es, ¿este paciente tiene un problema agudo o este problema ya es recurrente, ya ha pasado más de una vez? Si es agudo y es desencadenado por cambio de posición, yo voy a descartar el vértigo posicional paroxístico benigno y se descarta con una maniobra que se puede decir que es patognomónica, que se llama Dish-Hall-Pike, que es una maniobra que se hace en la camilla. Ahora, si esta crisis es espontánea, brusca, y se asocia a pérdida auditiva, yo voy a sospechar una laberintitis. Llamo al otorrino de urgencia como una urgencia porque es un estado tóxico del oído interno. Si la crisis es espontánea y el paciente nos dice que está escuchando normal, que no hay pérdida auditiva, yo hago el protocolo Hins. Protocolo Hins sale positivo, si el pulso cefálico es positivo, descarto proceso periférico, neuritis vestibular. Y si el protocolo Hins me sale negativo, yo deberé descartar un stroke. Si el proceso es recurrente y va con pérdida auditiva, lo principal que voy a descartar es una enfermedad de Meniere. Y si el proceso es recurrente y no hay alteración de la audición, yo voy a descartar una migraña vestibular. Nuevamente. Entonces, esto prácticamente es un resumen y les va a ir dando el diagnóstico, aún así todavía no sepan los conceptos claros de qué es una enfermedad de Meniere, qué es una migraña vestibular o qué es una laberintitis. Con este árbol de toma de decisiones rápidas, ustedes ya pueden ir determinando el consiste de cada patología. Entonces, Ramírez Lara. Sí, doctor. Buenas tardes. Ok, Hola, caso clínico, Juan, de 35 años, e ingresa al servicio de emergencias por un cuadro clínico caracterizado por vértigo de inicio súbito, con náuseas y vómitos por 6 minutos, sin alteración de la audición. Otoscopía, sin alteración, romber lateralizado a la izquierda, marcha de Babinski, con un patrón en estrellas de 5 puntas. Muy bien. Ya. Entonces, con la descripción del caso, con la anamnesis y algunos exámenes que te han mencionado, ¿tú puedes diferenciarme si es periférico central o no? Bueno, en cuanto al bueno, por lo mencionado en la teoría, hace un momento, por ejemplo, estaba mencionado sobre los nistagmos, pero no se observa aquí eso. Por ejemplo, sobre si las direcciones son múltiples, el blog que estaba anotando era que, por ejemplo, era central, pero en este caso no tiene nistagmos. Por eso, aún muy buena, todavía no está en nistagmus, pero con los datos que tienes ahí, ¿tú puedes decirme, me parece más central o periférico o todavía quieres más datos? Más datos. ¿Ya? A ver, alguien levante la mano y me pueda ir diferenciando si esto es proceso central o periférico con los datos que tenemos acá. A ver, Torrillo. Doctor, es un proceso periférico, porque te dicen que el vértigo es de inicio súbito. ¿Ya? Ah, no. Y así está relacionado con náuseas, vómitos y no hay alteración de la audición. Además, el romber me dicen que solo va para un lado. Por eso. ¿El vértigo de inicio súbito te da el diagnóstico de periférico?
No. El periférico sí es súbito, doctor. Ya, generalmente, por eso digo, no todo vértigo periférico es súbito, y si no empieza súbito, vamos a descartar el central de arranque, ¿no? No, eso no es así. Un ACV también puede ser brusco. A ver, delegada. Doctor, Con los datos que tienes ahí, ¿me puedes diferenciar si esto es periférico central o necesitas más datos? mm, mm, yo opino que es periférico. ¿Por qué? A ver. Por el romber. Solo está lateralizado a la izquierda y el Babinski. Así es. Clínicamente, las náuseas, vómitos y sudoración, que son síntomas vegetativos, se identifican más con los procesos periféricos. ¿Ya? No es que toda náusea y vómito va a ser siempre periférico, pero es más probable que sea periférico, ¿sí? Y las cefaleas son más para central. Entonces, la palabra es probablemente. Solamente cuando me dicen náuseas y vómitos, yo estoy pensando ya que podría ser periférico. Inicio súbito no, porque hay inicios súbitos que son centrales, como un ACV. El romber lateralizado a la izquierda me da un dato importante, porque les mencioné que si el romber se iba hacia la izquierda o hacia la derecha, el paciente se inclinaba a la izquierda o a la derecha, podría ser periférico. Y si se va hacia adelante o hacia atrás, podría ser central. Y la marcha de Babinski, que es un examen autoneurológico, que consiste en que el paciente camine hacia adelante y hacia atrás, primero con los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados. Si al hacer eso, dar 5 pasos hacia adelante, 5 pasos hacia atrás, luego nuevamente 5 pasos hacia adelante y hacia atrás, y forma el patrón de estrella de 5 puntas, yo podría ya ir dando la posibilidad de que podría ser periférico. Entonces, con estos datos yo podría decir, me parece que eso es periférico, pero como ustedes mencionaron, Tarrillo y su compañero han mencionado, podría faltar más datos. Entonces, yo les pregunto a Monje Cabero. Dígame, doctor. Hola. ¿Puedes concluir que esto es una enfermedad de Menier o la descartas con los datos que tienes ahí? Con los datos que tengo ahí, me hablo de que es un proceso agudo, así que yo lo descartaría. Muy bien. El Menier es recurrente y va con pérdida auditiva. Claro. ¿Sí? Entonces, el caso clínico dice que no hay alteración de la audición, por eso yo descarto el Menier. Bien. Villalobos Ríos, ¿podrá ser una laberintitis purulenta? Una laberintitis. Bueno, menciona que no tiene hipoacusia. Qué raro. Así es. Si no hay hipoacusia, a pesar que es súbito, al igual que la laberintitis, pero la pérdida auditiva es característica de la laberintitis, porque es un estado tóxico de todo el oído interno, o sea, va a haber problemas cocleares, auditivos y vestibulares. Entonces, Tocto. Francisco Tocto. Dígame, doctor. No lo escuché, creo que se cortó. ¿Podría ser una neuritis vestibular o un stroke? Podría ser más, se acercaría a una neuronitis, doctor. Un stroke quizás no, porque no me dice que tenga algunas alteraciones, por ejemplo, del habla, de lenguaje. Y ya. Entonces, creo que más me inclinaría por un proceso de periférico, podría ser una neuronitis. Hay stroke que debutan netamente con problemas vestibulares, el paciente con pérdida del equilibrio y no encuentras otro signo o síntoma más asociado. ¿Ya? Entonces, no puedo descartar yo el stroke ni confirmar que sea neuronitis, porque los dos son espontáneos y van con audición normal, como está el caso. ¿Qué me faltaría hacer?
¿Resonancia? Protocolo. El Protocolo. protocolo HINS. El protocolo HINS, porque tiene una sensibilidad del 95% y mayor fiabilidad que una resonancia. Entonces yo aplico mi protocolo HINS y con eso ya le doy la seguridad al neurólogo, al otorrinolaringólogo, de que me descarte tal patología, ¿verdad? Si el protocolo HINS me sale un nistagmus unidireccional, un impulso cefálico positivo y un test de skew negativo, ¿qué estoy confirmando? Confirmado que es periférico. Periférico. Yo ya con propiedad ya le puedo decir al médico, entonces en su internado, en su guardia, doctor, mire, esto me parece que es periférico porque el protocolo HINS dio positivo, entonces, o esto me parece central porque tiene nistagmus bidireccional, tiene TDQ positivo y el impulso cefálico es negativo, entonces tú voy a hablar con propiedad. Muy bien. La neuritis vestibular es el vértigo periférico más frecuente de los pacientes jóvenes. Es idiopático, pero se asocia a procesos postvirales, pues un resfrío o una gripe. Los crisis de vértigo duran de 1 a 6 días y luego sigue una inestabilidad residual durante el primer mes, las primeras 4 a 6 semanas. En fase aguda, recomendada con grado de recomendación a los sedantes vestibulares tipo de hidrinato. Y Martino Tafur, ¿qué es grado de recomendación A? ¿Qué significa? Doctor, disculpen, me habló porque no se escucha entrecortado. Ya. El dimming hidrato para las primeras etapas de la neuritis tiene una recomendación grado A. ¿Qué significa el grado de recomendación A? El grado de recomendación A es cuando está, ha sido probado y se recomienda por, o sea, que es efectivo el tratamiento, que ha sido probado por los, o sea, control, como un estudio. Hay grado de recomendación A, B y C, entre otras, y luego vienen los niveles de evidencia 1, 2 y 3, ¿no? Grado de recomendación son que a partir de estudios, los grupos de reunión o expertos en el tema recomiendan, ¿no? Definitivamente iniciar con este tipo de terapias, ¿no? Hay evidencia favorable. Muy bien. La audición a lo largo del ciclo de la vida, ¿sí? Está determinada por factores causales como factores genéticos, ¿sí? Familias con problemas auditivos, problemas al nacer, como bajo peso al nacer, hiperbilirrubinemia, hipoxia o asfixia en el parto, procesos infecciosos como una meningitis, luego en la etapa ya laboral, traumatismos, golpes, exposición a ruidos, medicamentos que pueden producir baja auditiva, y la degeneración neuronal asociada a la edad, que es la presbiacusia como término final. Los factores de protección son la nutrición materna, una adecuada lactancia materna, protección laboral, la vacunación pertinente, entre los principales. Se define como hipoacusia aquella pérdida auditiva mayor a 20 decibeles. Los decibeles son la intensidad del sonido. Cuantitativamente, cuando hay sonidos o el paciente escucha por encima de los 20 decibeles, estamos hablando que el paciente ya tiene algún grado de pérdida auditiva. Y la sordera o cofosis, también se le dice cofosis, es la pérdida total de la audición, que puede ser unilateral o bilateral. Hay 3 partes en el oído: oído externo, oído medio y oído interno. Toda aquella patología del oído externo, las microtias, atresias de conducto auditivo externo, tapones de cerumen, infecciones, originan hipoacusias conductivas. La conducción del oído no va a ser la adecuada. Las patologías del oído medio también originan hipoacusias conductivas, perforaciones de timpánicas, otitis medias agudas, otitis medias serosas, etcétera, etcétera. Las patologías que afectan al oído interno, a la cócleo caracol, van a ocasionar hipoacusias neurosensoriales. Entonces tenemos 2 tipos de hipoacusias principales: conductivas, oído externo y oído medio, y neurosensoriales, oído interno. También hay una hipoacusia mixta, ¿no? Por ejemplo, un paciente adulto mayor con presbiacusia que tiene un tapón de cerumen, entonces tiene conductivo y neurosensorial. Por ejemplo, conductivo, un cuerpo extraño, ¿no? En este caso, un insecto. Algo que es muy frecuente, los bastoncillos o algo de los hisopos, ¿no? Hay un cuerpo extraño que origina una dificultad en la conducción del sonido.
una perforación timpánica, por otitis media crónica en este caso. Neurosensorial, por ejemplo, mayormente son traumas sonoros, una explosión, un golpe, un accidente. Los traumas acústicos, en los cuales las personas están expuestas a más de 80 decibeles, no tienen una adecuada protección. Candidatos a posibilidad de usar audífonos, ¿no? Los pacientes con procesos neurosensoriales. Hay diferentes tipos de ruidos, continuos, intermitentes o impulsivos. La OMS propone que un nivel de audición adecuado esté entre 55 y máximo 60 decibeles, que es el nivel sobre el cual nosotros estamos conversando. La intensidad del sonido en la conversación es de aproximadamente 60 decibeles. Sonidos mayores, por ejemplo, un concierto, 120 decibeles, las motocicletas, como hacen un escape ruidoso, 100 decibeles, sucesivamente, ocasionan mayor intensidad del sonido, y cuando sobrepasa los 120 decibeles, ya se transforma en un estímulo doloroso. Aparte de ser un sonido fuerte, ya ocasiona dolor. Esta es la cóclea, que recibe las intensidades del sonido y las traduce en frecuencias. Cada frecuencia es como una nota musical. Hay frecuencias desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Por encima de los 20.000 Hz se llaman ultrasonidos, no los podemos escuchar. Y por debajo de los 20 Hz, infrasonidos. Eso es importante porque cuando hay un traumatismo sonoro, puede lesionar la frecuencia de 4.000 Hz. Y esto es compatible con un trauma acústico. Acuérdese de eso. Hay una norma peruana, la norma de salud ocupacional, que dice que para una jornada laboral de 8 horas diarias que se da en Perú, el riesgo, el límite máximo permitido es de 85 decibeles. Eso quiere decir que hay una especialidad que ustedes, bueno, algunos de ustedes lo van a hacer, que se llama medicina ocupacional, que es el médico que se encarga, ¿no?, de la ergonomía y de la salud del trabajador en su entorno laboral. Tiene que asegurarse que de la persona que está laborando tenga su protección adecuada. Como ven en esos casos, el trabajador tiene sus protectores auditivos, y siempre evaluar a través de equipos que la intensidad del sonido no sea mayor de 85 decibeles. Hay ruidos no ocupacionales como los gamers o los que usan audífonos por diversión. La OMS recién en este año 2022 ha regulado el límite de exposición al sonido en espacios abiertos, que es de 100 decibeles. Laboralmente de 85 decibeles, en espacios abiertos debe ser de 100 decibeles. Y de eso deben encargarse los establecimientos de salud en asociación con las municipalidades. Ya cuando se hagan su salud, van a encargarse de ese tipo de procesos, ¿no? Eventos deportivos, discotecas, lugares muy ruidosos. Se dice que en toda América hay 217 millones de personas que viven con pérdida auditiva, y casi el 30%, si no todos, viven en países de ingresos bajos y medianos como el nuestro. La OMS da 5 recomendaciones: mantener el ruido bajo, proteger los oídos en situaciones ruidosas, sobre todo en los entornos laborales, conciertos. En este caso están disfrutando de un concierto, pero está con protectores o tapones auditivos. Países desarrollados que al ingreso a los conciertos les entregan ese tipo de protección. Este es un sonómero que el médico ocupacional, o en ese caso la municipalidad, a través de las inspecciones, debe asegurarse que los entornos de discotecas, restaurantes, conciertos, deben mantener un límite de intensidad de sonido. Control de ruido, en este caso están aislando la máquina para que el sonido no sea dificultoso para el trabajador y ocasionalmente no ocasione traumas acústicos. Practicar una buena higiene de oídos, no lastimar los oídos, gotas, remedios caseros, palitos, hisopos, ¿sí?, son prácticas inadecuadas. Y buscar atención médica cuando sea necesario. Ya hemos visto, ¿no?, que hay otoscopías, diferentes tipos de otoscopía: simple, neumática, videotoscopía, cuando lo ponemos en una pantalla a través de un procesador de imagen con fines educativos para el paciente o para los alumnos. Con microscopio, con un frontoluz, con la luz de un celular, una linterna, cualquier elemento es válido para tratar de examinar el oído, el cual debe tener un cerumen periférico, conducto auditivo permeable, y por detrás vemos ya la membrana timpánica, la cual debe ser íntegra y con los elementos
aspectos anatómicos que ya hemos discutido en la práctica. Previamente debemos evaluar el pabellón auricular, dar la garantía de que no hay ninguna alteración. Podemos hacer el mensaje para ver si un paciente escucha o no, sí. En su centro de salud, ustedes van a seguir como médicos generales, hacer su según, llega un paciente y van a hacer preguntas muy sencillas, con respuestas de sí, con respuestas sí o no. Le preguntan, ¿tiene algún problema de audición? ¿Tiene alguna pérdida auditiva ya diagnosticada o utiliza audífonos? Si le dice que sí, ustedes hacen automáticamente la referencia al especialista, al otorrinolaringólogo. Si le dice que no, pasan a la siguiente etapa. ¿Cómo caracteriza su audición? Excelente, muy buena, regular o mala. Si les dice que es regular o mala, lo derivan al otorrinolaringólogo. Si a pesar de eso le dan respuestas negativas, ustedes pueden hacer lo siguiente. Ya hay dispositivos o aplicaciones validadas por la OMS que se pueden descargar en Android que se pueden descargar en los distintos dispositivos, los cuales, colocando los audífonos que vienen en el propio celular, uno puede verificar si hay alguna pérdida auditiva o no. La misma aplicación le va a pedir al paciente que levante la mano o no si escucha algún tipo de sonido. Y eso es un estudio de screening ya validado al español. Primero fue en inglés por la OMS y en español lo hicieron en Chile. Se puede aplicar sin ningún problema en Latinoamérica. Si no tuvieran esa aplicación o no la pudieran descargar, pueden hacer una prueba que se llama la prueba de la voz susurrada, validada por la Universidad de California. Se ponen entre 60 a 70 centímetros detrás del paciente para que no le lea los labios, le tapan el oído contralateral presionando el trago y le van a dar una serie de números y letras para que el paciente repita en una voz muy baja, muy susurrada. Si el paciente puede leer o hace una combinación de 3 letras o números correctos, después de 2 intentos se considera un paciente que tiene una audición normal. Si hay alguna alteración después de 2 intentos, lo referimos al otorrino para un descarte de un problema auditivo. Entonces son procesos de aprendizaje muy básicos que los pueden hacer ustedes cuando estén en su serum. Hay ototóxicos como la micacina y la estreptomicina, que es ampliamente utilizado ustedes cuando van a ver en ginecología, en pediatría, en su práctica de médicos serumistas, que la amicacina y la estreptomicina, sobre todo la amicacina, es muy utilizado, pero solamente debe utilizarse si hay un seguimiento adecuado audiométrico, que es un estudio que nos garantiza el nivel de audición en el paciente, ¿sí? No utilizarlo indiscriminadamente, chicos, porque es un ototóxico potente. Entonces, decíamos que la pérdida auditiva se cataloga en decibeles y lo normal va entre 0 a 20 decibeles. Por encima de los 20 decibeles, y cuanto más alto esté, más fuerte le hablamos al paciente o mayor pérdida auditiva tenemos. Y también tenemos las frecuencias, que van de 20 a 20.000. Para términos de medida de audición, se hacen unos equipos llamados audiómetros, van de 125 hasta los 4.000 hercios. El examen audiométrico se grafica, ¿sí? Bueno, ahí lo están viendo, en una cuadrícula especial, el cual nos da intensidad de sonido en decibeles, de sonidos débiles o normales a sonidos muy fuertes. Y en frecuencias bajas o graves, 125, 250, frecuencias medianas de 500, 1000 y 2000, y frecuencias altas, 2000, 4000 a 8000 hercios. Dependiendo de dónde caiga la audición del paciente, nosotros ya podemos ir viendo si la paciente presenta pérdidas leves, moderadas, severas o profundas de audición. Habíamos dicho que había 2 tipos de pérdida, ¿no? Conductiva y neurosensorial. Ahora, normalmente, adecuadamente, el sonido viaja por pabellón auricular, oído externo, oído medio y llega al oído interno. Esa es la vía aérea, ¿no? Que es lo normal, vía aérea. Pero también existe otra vía, que se llama vía ósea, sobre todo las vibraciones, que pueden viajar directamente por el hueso mastoideo, ¿sí? Por el temporal, e ir directamente hacia el oído interno, vía ósea. Definitivamente siempre la vía aérea va a ser mejor que la vía ósea, pero si tenemos un tapón de cerumen o una patología del oído externo o del oído medio que impide la adecuada conducción del sonido
la vía ósea va a estar mejor que la vía aérea, ¿ok? Se cataloga en una audiometría. Medimos primero el oído derecho, luego el oído izquierdo. El oído derecho se va a representar en gráficas de color rojo y en círculos. Y el oído izquierdo se va a representar en la gráfica audiométrica en forma de X y color azul. No carga esta. Bien, en este caso, las gráficas de color rojo y círculos son del oído derecho y las gráficas de X y color azul son del oído izquierdo. Y están entre el nivel de 0 y 20, o sea, es un oído normal, tanto del oído derecho como del oído izquierdo, ¿verdad? En este caso estamos en una gráfica de color azul, que es oído izquierdo. Tenemos que las X, que es la vía aérea, están en un nivel entre 30 y 50 decibeles en promedio, ¿no? Entre 30 y 50 decibeles. Entonces ya hay una hipoacusia porque está por debajo de los 20 decibeles. Y las gráficas que están en corchete nos verifican la vía ósea. ¿Y la vía ósea está normal o está alterada? Normal. Normal. Entonces, si la vía ósea está normal y la vía aérea está baja, ¿qué estoy sospechando? ¿Un problema conductivo o neurosensorial? Conductivo, doctor. Conductivo, así es. Si la vía ósea permanece normal, nunca baja de los 20 decibeles, y la vía aérea es la que baja, yo estoy sospechando un problema conductivo, tapón de cerumen, perforación, otitis media aguda, bueno, cualquier problema del oído externo y del oído medio. Si la vía, en este caso es oído derecho, porque es rojo y está en círculos. Si la vía aérea está baja, y luego voy a verificar la vía ósea, ¿y la vía ósea cómo está? ¿Normal o está baja? Baja también. Está baja, cae simétricamente con la vía aérea. Entonces me hace sospechar que este proceso es un proceso neurosensorial, porque los dos están alterados. ¿Ok? Puicón Suárez. Buenas tardes, doctor. Hola. Las gráficas que están en rojo nos indican el oído derecho e izquierdo. Derecho. Muy bien. Y en ese caso en particular, ¿hay pérdida auditiva o no hay pérdida auditiva? Sí, sí. Hay pérdida auditiva, muy bien. ¿Esa pérdida auditiva la puedes catalogar como conductiva o neurosensorial o no? Diría conductiva. ¿Conductiva o neurosensorial no dijiste? Conductiva. Muy bien, conductiva. ¿Y la del oído de que está en gráfica de color azul es oído izquierdo? ¿Es normal o es alterado? Normal. Normal, muy bien. A ver. López Santamaría. ¿Dónde está López? Ponle insistencia a Rubilla. Massa Milian. Inasistencia. Sí, no está. Massa, Doctor, buenas tardes. hola. Esa gráfica, tenemos ahí la gráfica del oído que está en rojo y la que está en azul. ¿Cuál es la del oído derecho? ¿El de rojo, doctor? Muy bien. ¿Y hay pérdida auditiva o no? A ver, 20 decibeles. Sí, doctor, los dos están dañados.
Y puedes ir determinando si esa pérdida auditiva es conductiva o neurosensorial. ¿Neurosensorial, doctor? ¿Por qué? ¿A quién estás hablando? No, yo estoy viendo que no se les ven borroso, doctor. ¿Por qué ¿Por qué neurosensorial? No sabría especificarle, doctor. ¿Quién le puede ayudar a su compañera? La vía auditiva y la aérea están alteradas, doctor, en ambos oídos. Muy bien. Se ve la caída del circulito de ese que parece un corchete, que el circulito es la aérea y el otro es el sensorial. En ambos está dañado, se ve como lo indica la imagen. Muy bien. Tarjeta de crédito y débito. Si la pérdida, como ustedes ven en la imagen, es simétrica, bilateral, casi en espejo de los dos oídos y neurosensorial, ¿sí? Sobre todo en las frecuencias agudas, ¿no? Mayores de 2000, donde cae tremendamente. 2000, 4000, 8000, cae definitivamente y es muy marcado. Si estamos en el contexto de este tipo de pérdida simétrica bilateral en un adulto mayor, yo estoy sospechando que sea una hipoacusia neurosensorial tipo presbiacusia, o sea, un envejecimiento de la estructura del oído asociado a la edad. ¿Bien? Entonces, probablemente estemos ante un paciente adulto mayor presbiacúsico. A ver, niño Maldonado. Buenas tardes, doctor. Hola. Bueno, en esta imagen estamos ante un paciente con pérdidas de audición conductiva o neurosensorial. Auditiva y... Auditiva, doctor. No, la pérdida auditiva es conductiva o neurosensorial. Conductiva, conductiva. ¿Por qué? A ver, ¿quién le quiere ayudar a su compañero? Doctor, es hipoacusia neurosensorial también. Ah, sí, aclara, ¿por qué? Están disminuyendo ambas, pues, o sea, la parte conductiva y la parte ósea, ¿no? Van juntas. Muy bien, ¿no? Bilateral, ¿no? Ajá. Muy bien. Es neurosensorial porque tanto la vía aérea como la vía ósea están cayendo en forma simétrica, ¿no? De ambos oídos. A ver, Díaz Carranza. Sí, doctor, buenas tardes. No carga la imagen, ¿verdad? La imagen derecha, sí, imagen derecha. ¿Qué nos puedes nombrar del oído derecho y del oído izquierdo? Ya, la imagen derecha, bueno, en este caso sería... Empieza por el oído derecho. Ya, bueno, el oído derecho, la parte ósea se encuentra normal. Y la parte
aérea sí, bueno, se encuentra comprometida. En este caso Muy sería bien. una neurosensorial. Ok. Sí, está perfecto. ¿Y la parte izquierda, el oído izquierdo? En el oído izquierdo, a ver, la parte ósea sí, y la parte la parte ósea y conductiva se encuentran comprometidas y bueno, también sería una neurosensorial. Sí, ¿verdad? La imagen izquierda, para terminar, a ver. Jennifer. Jennifer, come on. Jennifer, come on. Hola, doctora. Sí, estoy haciendo clase. Ya. ¿No está? Sí, ok, doctora, muy bien, terminando esto, pero a ver, ya. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Chicos, aprovechen y pregunten de una Doctor, vez. el gráfico de la hipoacusia mixta, ¿cómo sería? Ah, ya, buena pregunta. Pasa que en este Google, en este Meet, no se puede modificar mucho. A ver. A ver, a ver. Hola, hijita. Hola, hijita. ¿Apellido? Sí. Bien, puede ver la presentación, ¿no? En este caso vamos a ver, por ejemplo, el oído izquierdo, ¿ya? El oído derecho, el oído derecho. El oído derecho hemos dicho que tiene que ser color rojo. Muy bien. Imaginando que hay una pérdida auditiva de la vía aérea, ¿no? Como está en el caso. ¿Sí? Estoy colocándola acá. Hemos dicho que si la vía ósea se mantiene entre 0 y 20 es conductiva. Y si está pegada y junta a la vía aérea es neurosensorial. Entonces, ¿cuándo sería mixta? Cuando la vía aérea está a mitad de camino. O sea, no es ni conductivo ni neurosensorial, ¿no? Hay lo que se llama un gap o separación entre la vía aérea y la vía ósea. ¿Ok? No está normal porque está entre 0 y 20, pero tampoco está alterado porque no llega a juntarse con la vía ósea. Dice que repita todo porque no se escuchaba lo que me preguntaba la niña. Bien, nuevamente. Ustedes están viendo la imagen que he colocado. Vemos ahí que la vía, imaginando, ¿no? Estos círculos, que son la vía aérea del oído derecho, están entre 70 y 60 decibeles, y una baja auditiva. Yo quiero saber si es conductivo, neurosensorial o mixto, voy a la vía ósea. Y la vía ósea no está de entre 0 y 20, o sea, no es normal, pero tampoco está pegado.
tampoco es asimétrico con la vía aérea, entonces tampoco es neurosensorial, entonces no es ni conductivo y tampoco es neurosensorial. Ahí estoy calificando que esto es mixto. ¿Ok? En primero. Bien, otra pregunta, otra duda, o algún aporte, chicos. Doctor, creo que ya no hay más preguntas. Ahorita ya es horario de obstetricia. Los chicos tienen que ir a su reunión. Vayan, vayan. Ya. Ya, después, no sé si están con la clase de obstetricia, después pueden responder el post delegada. Sí, ya sería para después. Ya ahí lo coordino con usted. ¿Ya? Ya, perfecto. Bien, chicos, nos vemos en la práctica. Ya. Gracias, doctor. Sí. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. No se olvide dejarme grabar, por Gracias. favor. Ya. Un beso.